Aquí estamos de regreso en el Pique de Falo a través de Tiva TV. Gracias por estar con nosotros, señoras y señores. En el primer segmento estábamos hablando de esta información que nos llega, ¿verdad? Referente a que es fácil, según plantea la información, que los pastores aumenten de peso. Esto debido al estrés, debido al sueldo bajo y la gran cantidad de horas que tienen que trabajar. Y estaba el pastor David Jonathan en el uso de la palabra. Sueldo, ofrenda. Nos desviamos un poquito, pero dentro de lo poquito que nos desviamos hay una gran verdad. Una gran verdad. O sea, a nivel general, un pastor está por debajo del pago, pero por mucho. Le voy a explicar por qué. Y esto se lo digo de un hombre que vivió al lado de mi papá, que fue ministro 67 años de ministro. No solamente fue ministro de 67 años, fue cofundador de uno de los concilios más grandes de este país. Un hombre intachable, íntegro, por eso es que yo digo que soy santo, porque es que vengo de un papá que realmente vivió una vida santa, íntegra. Yo sé lo que estamos viviendo hoy día, déjeme decirle, yo veo pues yo estoy en la transición, yo estoy en una edad que puedo ver lo que pasó y lo que está pasando. ¿Usted me entiende, verdad? Entonces yo puedo comparar el compromiso, la misión, ese hombre de desgaste, de 3 infartos, de 2 úlceras, de cuántas cosas, que las vacaciones de mi viejo era cada vez que iba para el hospital, esas son vacaciones. Un mes en el hospital. La vieja igual, la vieja fue pastora por 54 años. ¿Cómo hacía? Las vacaciones en el hospital. Tenían un problema y era que no sabían delegar. Porque saber delegar es el fundamento cuando tú tienes muchos sombreros, cuando tú tienes que ir al consuelo, cuando tú tienes que ser un consejero, cuando tú tienes que predicar, cuando tú tienes que llevar las finanzas de una iglesia o más iglesias. Todo ese tipo de cosas hacen que venga el estrés, y el estrés, por ende, puede traer una mala alimentación y, por lo general, problemas con tu familia. Eso es una cosa que va de la mano. O sea, cuando yo veo todo el big picture en español, pues lo que estoy viendo es que una persona que fue llamada por Dios, que no sabía nada, que no tiene ninguna preparación, que no tiene estudio, se encuentra con una corporación, porque es a nivel corporativo, y que tiene que llevar todas las funciones de esa corporación, él solo, hasta que encuentre a alguien, si Dios lo permite, que le ayude de verdad a llevar el arado. Pero para mí el ejemplo más detrimental, por ejemplo, para una iglesia, es que el pastor esté en sobrepeso o que sea descuidado y que se le pueda señalar, por ejemplo, que no descansa adecuadamente, que no cuida su vida, que no cuida su familia. Yo pienso que el pastor tiene que velar por todas esas áreas cuidadosamente para que sea ejemplo, porque si no lo es, entonces la congregación nunca va a tener un ejemplo claro del orden que Cristo quiere establecer en su iglesia. Doctor, es el caso de los políticos que dicen que ellos dan la vida por el pueblo y que han tenido que descuidar su familia. Pues no queremos políticos que descuiden la familia, o sea, tienen que cuidar su familia primero y después los cuidados la familia es primero que nada, y hay una responsabilidad muy grande. Por eso yo dije, yo pienso que aquí el problema mayormente es de descuido o de quizá de gusto por la comida, porque hay muchos que sí trabajan en exceso, pero yo sé que también sacan su tiempo, se sienten y comen más de la cuenta. Entonces, el llegar a estar obeso, porque ya el pastor no está obeso, él está llenito, pero no está obeso. Pero cuando él llegó aquí estaba grueso. Cuando él empezó con nosotros, él ha ido viendo y cobrando conciencia, pero yo conozco muchos pastores que están en un exceso de peso, que se fatigan predicando, les da fatiga, que les sube la presión, que se han tenido que sentar porque le tuvieron un bajón de azúcar. Pero entonces, ¿qué pasa? Que después de todo eso terminaron de predicar a las 9:30, a las 10 de la noche,
y llegan a la casa y allá tienen un plato de comida. Esa es la hora. Y a esa hora comen y se acuestan a dormir. Oye, hay veces que en la misma iglesia, después que se acaba el culto, a las 9 de las 10 de la noche, ahí mismo sirven Unos refrigerios. refrigerio, pero... No, y hay veces que hay comida fuerte. Hay pesadita. más que refrigerio muchas veces. Fíjate que sería un buen programa para entonces hacer un llamado, no al pastor, A todo. la iglesia. A todo. A la iglesia que cuida a su pastor. Hay un dicho muy famoso de uno de los grandes teólogos que dice que se sabe cómo la iglesia ama a Dios, de cómo ama a su pastor, y se sabe de cómo el pastor ama a Dios, de acuerdo a cómo ama a la iglesia. Eso está correcto. Pero fíjate, hay el ejemplo que nos dio Jesús. Fíjate que en la Biblia nos esboza claramente que Jesús llegaba un momento en que se desaparecía de los discípulos y estaba orando y estaba en ayuno. O sea que hay veces que es necesario, como dijo en un momento también nuestro Señor Jesucristo, que los muertos entierren a los muertos, porque hay otras cosas que tienen prioridad. ¿Ves? Entonces, yo creo que volviendo a lo que mencioné en mi primera intervención, tiene que haber temperancia. Y la temperancia se manifiesta en el balance y la moderación que tiene que haber en todo. En el trabajo, en el comer, en aprender a delegar, en saber hasta dónde llega nuestra responsabilidad y también aprender a decir que no cuando no se puede, porque si no, entonces no habría límite. Jesús se tenía que apartar a orar. Y fíjate que todo el ministerio, con toda la responsabilidad que tenía Jesús aquí en la tierra, lo que tuvo fue de ministerio 3 años y medio. Y a los 3 años y medio, no importa si había que llevar el evangelio a donde hubiese que llevarlo, él delegó en sus discípulos y él pasó a hacer otra función en su ministerio. Me viene a la mente, y pastor, usted me puede ayudar y corregir, y doctor González, que los sacerdotes se jubilaban. Levítico se jubilaban temprano, porque ellos tenían que comer en momentos de la ofrenda, tenían que ingerirlo. Tenían que comer de la grasa, De la grosura. de la grosura de los carneros, y eso los hacía que por ley tuvieran que retirarse a los 50 años de edad, porque no y empezaban a los 30 también, y empezaban más tarde, o sea que lo que tenían era un ministerio de quizá unos 20 años, 20 años máximo. precisamente por eso, porque eran víctimas de su propia, de su propio juicio, Oficio. ¿ves? ¿No? Y de su juicio, porque ellos estaban llevando ese sacrificio al altar prácticamente como un juicio, ¿ves? Y como un símbolo de lo que habría un día de venir. Y entonces eso tenemos que verlo en todo el contexto, porque si estamos mirando a Jesús, por ejemplo, en el caso de Jesús, que le dijo a los discípulos, ese género no sale nada más que con oración y ayuno. ¿Ves? Y que se metió 40 días de ayuno y de oración para enfrentarse a su enemigo más poderoso, su archienemigo. En el desierto, definitivamente, tenía que prepararse, a pesar de que Jesús fue concebido con la genética divina del Padre. Tenía mucho menos genes de malignidad que todos nosotros, y aún así tuvo que hacer 40 días de preparación para dominar los genes que entraron en su sangre por María, su madre. Y eso es importantísimo que lo tengamos en cuenta, porque a veces se le dice a la gente, no, Jesús era igual que nosotros. No era igual, no era tan igual. Él tenía un 75%, casi como quien dice, de genes divinos, pero tenía siempre un porcentaje de genes que lo hereda de la naturaleza humana de su madre, que puso su sangre también en el embrión que creció en su vientre. Así que tenemos que ver eso desde todos los aspectos, y aún así Jesús tuvo que hacer esa preparación para poder enfrentarse a su enemigo. Imagínate nosotros, que tenemos que prepararnos para enfrentarnos a ese mismo enemigo todos los días. Todos los días. ¿Qué preparación tenemos que hacer?
pero esto se toma livianamente en las iglesias. Esto no, vamos a hacer un ayuno de por la mañana y a las 6 de la tarde va todo el mundo a comer, ya tienen la comida lista para las 6 de la tarde empezar a comer. ¿Pero qué ayuno es ese? Pero fíjese que yo lo que vi, y esto a nivel de 100 años, esto lo dije yo en una universidad hace como 2 meses atrás, la transición que hubo, y esto es bien importante que usted, si es cristiano, católico, usted va a ver la verdad en esto. La transición que hubo para que el cristianismo se convirtiera en superhombres que hacían milagros y descuidaron entonces el conocimiento de la salud, porque todo era un milagro. Usted tenía cáncer, usted tenía diabetes, usted tenía presión alta, vamos a orar por eso. Y gloria a Dios por eso. Se cayó en la presunción. Porque Dios en la ignorancia se glorificó en esa fe. Pero el negocio no era milagro, porque eso hacía 3 milagros, pero se sentaba a enseñar. Y entonces lo que tenemos que entrar ahora es seguir pensando que la fe funciona, pero hay que tener el conocimiento, porque el pueblo no perece por falta de ayuno, ni por falta de fe, ni por falta de oración. El pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces hay que volver al No hay conocimiento. preparación ninguna. O sea, Y ahora yo le digo, y se lo he dicho ya al doctor, y estamos trabajando en eso, al doctor Norman González, que él tiene un ministerio que tiene que oficiar a la parte cristiana, a la parte pastoral de este país. Que la gente no se piense que yo estoy en contra del cristianismo, que no estoy en contra de la iglesia, todo ni lo estoy contrario. en contra de los pastores, al contrario. Yo lo que tengo es una gran preocupación de que lo que está pasando en la iglesia no debía estar pasando, debe estar ocurriendo. Es más, no debía haber un enfermo en las iglesias, no debía haber un pastor enfermo con alta presión, no debía haber un pastor enfermo con diabetes. Es una vergüenza para la iglesia. O sea, los pastores debían ser la fachada preciosa de la salud, en todo el sentido de la palabra. Y por otro lado, la iglesia que se dice iglesia del Señor, no puede estar en todos los servicios leyendo, mira, una lista así de largo que oren por el hermano tal que está en el hospital, oren por el hermano tal que está en la casa enfermo, oren por el tal que lo operaron, oren por el hermano tal. Dice, a mí me da vergüenza eso. Yo digo, pero ¿cómo es posible que gente que han conocido un evangelio de salud tan grande como el que Jesús implantó en esta tierra, estén enfermos por todos los lugares, y la iglesia regados por todos los hospitales? Y la iglesia que se precia por la excelencia. Es decir, si tenemos un templo que sea excelente, si vamos a tener un ministerio de canto que sea de intérprete excelente, de buenas composiciones, de buenos himnos, y se busca la excelencia, hay que buscar la excelencia en toda la manera, y eso, y pienso que la salud no está excluida de la excelencia, y en cierta medida la salud se ha tornado como un issue neutral, como que ni a favor ni en contra, como que nada tiene que ver en términos de la excelencia que la institución iglesia está buscando. Sin embargo, en el arte todavía la mantenemos. O sea, que queremos excelencia en los cánticos, queremos excelencia de interpretación. Y qué bueno, ¿sabes? Yo me gozo eso, máxime cuando Dios me ha dado un poquitito de talento en la parte musical. Pero entonces la salud también está incluida en la excelencia, y debemos procurar entonces que nos llegue de las esferas correspondientes, nos llegue la mejor expresión de salud que de alguna manera Dios hace provisión, como lo ha hecho en las artes, como lo hace en el conocimiento y en la ciencia. Tenemos que hacer la pausa, señoras y señores, regresamos en breve.